Sean todas y todos bienvenidos a nuestra primera clase del curso de Educación Intrapersonal, el método para depurar la psique. Un curso maravilloso en el que en este viaje de 8 clases vamos a estar trabajando mucho lo que es el área del autoconocimiento, la autoexploración y lograr una de las cosas más importantes que cualquier ser humano puede lograr, que es la depuración de la psique. Antes de comenzar con lo que es la clase número 1, estados y niveles de conciencia, hablemos un poco de qué es esto de la educación intrapersonal. Fíjense, la educación intrapersonal es una didáctica perfecta que une herramientas psicoanalíticas con prácticas holísticas. Las herramientas psicoanalíticas van dirigidas hacia lo que es el autoconocimiento, el autodescubrimiento, la autoexploración, el trabajar lo que son los aspectos internos, ¿no? Estudiar la psique de fondo. Cuando hablamos de prácticas holísticas, estamos hablando de prácticas que tienen una integralidad. No solamente trabajamos lo que es la parte física, emocional, mental, espiritual por separado, sino que son prácticas que van en conjunto y en pro a un bienestar integral, ¿no? Para lograr la trascendencia del ser humano a través de 3 cosas. Fíjense, la clase número 1, la clase número 2 y la clase número 3 están dirigidas al desarrollo de la inteligencia intrapersonal, que ya ahorita vamos a hablar de ello. Las clases número 4, 5 y 6 van dirigidas a lo que es la depuración de la psique, que es un proceso maravilloso en el cual las personas van a poder ir limpiando todos sus egos, sus miedos, sus traumas, sus inseguridades. Y la clase número 7 y número 8 va dirigida a que tú puedas conectarte con tu ser, integrarte con tu ser, conocer a tu ser. Y es uno de los procesos más hermosos que cualquier ser humano puede vivir, porque ya al final de este curso, obviamente si realizas las prácticas pertinentes y si eres juicioso con el proceso y juiciosa con el proceso, ¿qué es lo que va a suceder? Que ya al cabo de la clase número 8 podrás conocer a tu ser, integrarte con tu ser, y esto va a traer como resultado inevitable que tú sientas más felicidad, sientas más paz, sientas más alegría. Si tenías algún problema, vas a encontrar la solución a este problema. Si tenías alguna enfermedad, vas a empezar a sanar, porque a lo largo del curso te darás cuenta de que prácticamente todo es psicosomático y que todo cuanto ocurre en tu vida, en realidad la solución está adentro, ¿vale? Hay una frase de Gandhi, que la tenemos por acá en la lámina al final, dice: la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Antes de hablar de lo que es la inteligencia intrapersonal, hablemos un poco de lo que es el proceso educativo y por qué educación intrapersonal. Gandhi, cuando dice que la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo, es allí donde nosotros nos tenemos que preguntar: ¿qué es lo mejor de nosotros mismos? Lo mejor de nosotros mismos, pudiéramos decir, ay sí, nuestro cabello, nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestros hijos, nuestra familia. Pero ¿es eso en realidad lo mejor de nosotros mismos? Si aplicamos la ley de las antípodas, pues obviamente al buscar lo peor de uno mismo, encontraremos vicios, problemas, inseguridades, etcétera, etcétera, que conforman ese conjunto de defectos que tenemos los seres humanos. Ahora, si lo peor de nosotros mismos son nuestros defectos, por la ley de las antípodas, lo mejor de nosotros mismos son nuestras virtudes. Gandhi, cuando dice que la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo, es allí donde nosotros tenemos que preguntarnos: oye, lo que nosotros hemos estudiado en la universidad, en cursos, diplomados y talleres, va en pro a que nosotros tengamos virtudes. Lo que nos enseñan son virtudes, nos enseñan a ser personas virtuosas. Porque yo me puedo convertir, ejemplo, en un profesional de la medicina, pero puedo ser una persona pedante, arrogante, creída. Yo me puedo convertir de repente en un profesional en el área administrativa, finanzas, comercio, pero puedo ser una persona codiciosa, maltratadora, iracunda. Yo me puedo convertir inclusive en un profesional de las leyes y puedo ser una persona intransigente, dictatorial. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que estamos en una era en la que el sistema educativo está más basado en introducir conocimiento intelectual y académico más que en conocimiento que va en pro al bienestar, a la virtud, al ser, al conectar, al de verdad integrarte con lo que realmente seas. Y eso es muy lamentable, la verdad es que es bastante lamentable, porque el sistema educativo te va a llevar a saber de tales cosas,
a tener esa abreviatura antes del nombre, ¿no? Licenciado tal, abogado tal, médico tal, científico tal, técnico tal, y pues colocarte la etiqueta social de que tú en la sociedad eres esto, y eso es lo que eres, pues, y te presentas ante la sociedad y ante el sistema como tal cosa. Pero eso es lo que en realidad es la educación. La educación, Gandhi nos dice, la verdadera educación es la que te da virtudes, la que hace sacar de ti esas grandes virtudes. No solo la que te genera un conocimiento académico, intelectual, ¿no? Sigamos profundizando. Cuando hablamos ahora de la inteligencia intrapersonal, hay que saber que la inteligencia intrapersonal siempre ha estado en la historia de la humanidad. Ahora, el concepto como tal lo genera Howard Gardner en 1970, en esa década aproximadamente, a raíz de que la educación fue algo muy ya público, ¿no? O sea, ya la educación era un derecho, de acuerdo a los derechos humanos, ya todo el mundo debía educarse, ilustrarse, nutrirse. Entonces empieza como una especie de carrera intelectual para aquel momento en la historia de la humanidad. ¿Y qué sucede? Se crea la famosa prueba del coeficiente intelectual, ¿no? La prueba del IQ, en la que si tú sacabas, por ejemplo, más de 100, eras una persona altamente inteligente, pero si no sacabas más de 100, eras una persona poco inteligente. Howard Gardner, ante tal corriente ideológica, él se opone de manera directa y él dice, oye, pero no, o sea, no es necesario que esto sea así. Porque un artista es una persona inteligente, un deportista es una persona inteligente, un músico es una persona inteligente, y no podemos catalogar a una persona solo por su conocimiento intelectual si es o no inteligente. Él empieza a distribuir la inteligencia entre 7 tipos de inteligencia, luego agregó una octava, y una de estas inteligencias es la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder conocernos, autodescubrirnos, autoexplorarnos, y saber qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros, ¿no? Esa capacidad y esa inteligencia de poder ver hacia adentro. A lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido grandes seres que han promovido la inteligencia intrapersonal. Uno de ellos, que lo podemos ver acá, él se llama Benjamin Franklin, político, un gran místico, científico. Él comenta, hay 3 cosas extremadamente duras: el acero, el diamante y el conocerse a uno mismo. Ahora, ¿por qué él dice que conocerse a uno mismo es algo tan duro? La verdadera razón por la cual el conocernos a nosotros mismos es algo increíblemente duro es porque nos va a generar un dolor muy fuerte. Es muy doloroso para un ser humano el poder ver sus errores, reconocer sus errores, el ver sus defectos, el enfrentarse y verse a sí mismo hacia adentro y decir, oye, mira, sí, soy perezoso, sí, soy lujurioso, sí, soy codicioso. Y el poder ver sus propios traumas y sus propias heridas, eso es algo que duele mucho. Fíjense que una herida, por lo menos una persona se corta alguna parte del cuerpo y va a doler, pero duele es porque el cuerpo está sanando. Y el campo emocional es básicamente lo mismo. Cuando nosotros encontramos una herida, cuando nosotros encontramos algo que internamente nos hace daño, empieza a doler, es porque está empezando a sanar. Esa es la razón por la cual conocernos a nosotros mismos es tan duro, porque es increíblemente doloroso. Y en esta sociedad actual y moderna, ¿quién está dispuesto a sentir dolor, ¿no? ¿Quién está dispuesto a que las cosas le duelan? Vivimos actualmente en una sociedad amante de los placeres, en las que el dolor no se trabaja, el dolor no se revisa, el dolor no se evade, ¿no? Y no con esto quiero decir que seamos amantes del dolor o masoquistas, no, sino que no hay forma de que tú puedas sanar internamente si no te enfrentas a tus propias heridas, ¿no? A tus propios dolores. Ok, otro gran filósofo y otro gran maestro de la historia fue Leonardo da Vinci, y él decía, toda cosa desea naturalmente mantenerse en su ser. La mesa quiere seguir siendo mesa, las piedras quieren seguir siendo piedra, están en su propia naturaleza, los peces están en el mar, las aves en el cielo, los mamíferos están en la tierra, una vaca come del pasto, y en la naturaleza todo quiere mantenerse en su propio ser, ¿no? La naturaleza no se equivoca cuando ella misma busca su propio desarrollo interno, ¿no? Y mantenerse allí en donde se encuentra. Tristemente, el ser humano pareciera ser el único animal intelectual que no quiere mantenerse en su propio ser. Para él es más importante parecer.
Y ante la demanda social tan fuerte y la presión social que existe en todo el sistema, te obligan no a ser, sino a parecer. Y las personas viven esforzándose, por eso el boom de las redes sociales, ¿no? Las personas viven esforzándose increíblemente por parecer guapas, no importa si no lo son, por parecer inteligentes, no importa si no lo son, por parecer ricos, no importa si no lo son, por parecer interesantes, no importa si no lo son, porque el sistema regente te invita, ¿no? y te seduce para que parezcas, no para que seas. Y esa es una cruda realidad social a la cual tenemos que empezar a tomar conciencia si de verdad somos o parecemos. Otro gran filósofo y otro gran maestro en la historia de la humanidad, Sócrates, un gran filósofo griego de hace siglos, antes de Cristo, el inclusive creador de lo que hoy se conoce como la universidad, creador de la retórica, de la mayéutica. Él decía, hombre, conócete a ti mismo. Y la frase completa al final es, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. En aquel momento en Grecia el conocimiento era muy externo y muy de la conducta, muy de afuera, muy de lo exterior, de la materia. Sócrates da un indicio muy profundo hacia lo que es el autoconocimiento y él dice, oye, pero si todo está dentro, todo cuanto necesitas está dentro, todo cuanto quieres está dentro, todo lo que quieres descubrir está dentro, deja de buscarlo afuera. Y es ahí cuando él coloca esa maravillosa frase histórica que ha quedado inmortalizada, hombre, conócete a ti mismo. Ahora, ¿cuántos de nosotros de verdad buscamos adentro, ¿no? Buscamos el conocimiento adentro, porque por lo común ante determinadas circunstancias siempre buscamos culpables afuera. Difícilmente nos responsabilizamos de lo que realmente sucede dentro de nosotros. Siempre buscamos afuera, culpables, el de afuera, ¿no? La culpable es mi esposa, la culpable son mis hijos, los culpables es el jefe, los culpables son los políticos, pero nunca somos capaces de asumir nuestras propias responsabilidades de lo que hacemos, sentimos, pensamos y decimos, ¿no? Otro gran filósofo, maestro y guía espiritual inclusive, uno de los hombres más grandes en la historia de la humanidad, si es que no el más grande, es Jesús el Cristo, ¿no? Y me atrevo a decirlo que es uno de los hombres más grandes de la humanidad, si es que no el más grande, sin ningún tipo de tendencia ideológica, sino que pasémonos a los hechos, ¿no? Hoy estamos en el año, bueno, no sé en qué año vayas a ver este video, pero cuando lo estamos haciendo y sacándolo a la luz, es el año 2026, ¿no? Pero 2026, ¿qué? 2026 después de Cristo. Y oye, para que una persona en toda una civilización durante 2000 años separes la historia de la humanidad un antes y un después de tu presencia, de tu existencia, de tu llegada, oye, eso hace grande a cualquier ser humano, ¿no? O sea, imaginen la majestuosidad que ha existido a lo largo de estos últimos 2 milenios para poder reconocer la existencia en el plano físico de este gran maestro. Ahora, en las Sagradas Escrituras hay una parte bien interesante en la que Nicodemo invita al Maestro Jesús a su casa. Bueno, el Maestro Jesús va con sus discípulos y a una especie de reunión, de agasajo, ¿no? Y llega Nicodemo y empieza a hablar con él aparte, empiezan a conversar sobre varias cosas. Y una de las cosas que hace Nicodemo es que le pregunta, porque Nicodemo está intrigado, obviamente, hace tantos milagros con los enfermos, con la comida, etc. Y él le dice, oye, maestro, pero ¿quién eres tú? O sea, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? Llega Jesús y le comenta de manera muy directa, yo soy el que soy. Claro, Nicodemo después empieza a conversar otras cosas más con él y Nicodemo queda como más confundido, más que aclarado. Y es allí donde uno se pone a revisar esta respuesta de este gran maestro a nivel intrapersonal, ¿no? A nivel de autoconocimiento, y él diga, yo soy el que soy. Yo soy mi propio ser. Yo soy lo que auténticamente soy. Yo soy lo que realmente soy. Quiero que coloques el video un momento en pausa, ¿no? Pero antes de colocarlo, busca lápiz y papel y quiero que hagamos la siguiente práctica. Quiero que agarres tu lápiz y papel o lapicero. Si no lo tienes a la mano, puedes utilizar el bloc de notas del teléfono, si lo estás viendo desde tu teléfono, o puedes utilizar el bloc de notas de la laptop o la tablet, de donde lo estés viendo. Y quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Quién soy? Tómate unos 5 minutos, coloca el video en pausa
y respóndete esa pregunta. Hazte esa pregunta y responde. ¿Quién soy? Adelante. Ya han pasado los 5 minutos y pues si hiciste la tarea tal cual como te la sugerí, tomaste algunos minutos, tienes esa respuesta, ¿no? La gran mayoría de los seres humanos, cuando uno les hace esta pregunta, ¿quién soy?, llegan y te dicen, yo soy fulano de tal. Pero es que ese es su nombre, no es quién eres. Es el nombre que te han colocado tus papás, ¿no? No, yo soy un venezolano, un colombiano, un mexicano, un argentino, pero es que esa es tu nacionalidad, ese no es quién eres. No, yo soy un hombre, soy una mujer, no, pero es que ese es tu género. No, es que yo soy de izquierda, soy de derecha, no, esa es tu ideología política, ¿no? No, yo soy un licenciado, un ingeniero, un arquitecto, un médico, un doctor, un contador, un científico, pero es que esa es tu profesión, ese es tu oficio. Las personas pudieran comentar, yo soy el hijo de tal, yo soy el papá de fulano, el hermano de sutano, pero es que esa es la familia, ¿no? Es la familia a la que pertenece, ese no es quién eres. Inclusive pueden decir, yo soy una persona con tales características, tal, mido tanto, soy de... Sí, pero es que esos son sus adjetivos calificativos, eso es el cómo son, no quién son. Y así tú puedes decir, bueno, yo soy un ser humano. Sí, bueno, el ser humano es del planeta Tierra y no estamos preguntando si eres terrícola, marciano, jupiteriano, venusino. No es la identidad planetaria, ¿no? Lo que se está preguntando. Y es ahí donde nace la gran pregunta. ¿Quién soy? ¿Y cómo es posible? O sea, cantidad de seres humanos que viven toda su vida y no pueden darse esa respuesta, no saben, y viven 10, 20, 30, 50, 80, 100 años y no tienen la respuesta, no saben quiénes son. Miren, que no se nos pase la vida sin tener esa gran respuesta, ¿vale? Es increíblemente importante, trascendental, indispensable que sepas quién eres y que no se te acabe esta vida sin tener esa respuesta. Quiero que sepas que si cumples cabalmente con todas estas prácticas a lo largo de estas 8 clases, cuando llegue la clase número 8, la práctica final, porque esta es la primera práctica de todo este curso, pero cuando llegues a la última práctica, la práctica final de este curso, quiero que sepas que allí, si has cumplido cabalmente con todas las prácticas, objetivos y metas que se van planteando clase tras clase, vas a tener esa respuesta. Allí sabrás realmente quién eres y podrás conocer frente a frente y de manera directa y total a tu ser. Ok, ahora entremos en los puntos importantes de esta clase, ¿vale? Vamos a hablar un poco de lo que son los estados de conciencia y de lo que son los niveles de conciencia. Comencemos con los estados de conciencia. Cuando hablamos de los estados de conciencia, primero es importante conversar sobre lo que es la conciencia. La conciencia se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. O sea, un ser, en este curso vamos a hablar mucho de lo que es el ser, trabajaremos mucho la parte del ser. Cuando un ser tiene un conocimiento de sí mismo introspectivo y un conocimiento externo de su entorno, ahí podemos llamarlo conciencia. Sabe lo que está sucediendo y sabe lo que existe tanto adentro como afuera. Eso es conciencia, ¿vale? Ahora, la conciencia tiene 3 estados principalmente, ¿no? Son 3 estados que los tenemos que ver como una especie de escalera, ¿vale? Si se fijan en la lámina va en secuencia y los lleva como una especie de escalones, pero al mismo tiempo tiene una analogía bastante interesante. Es una analogía en la que el estado inconsciente es una vela. Fíjense, la vela puede dar luz, pero está apagada, pero puede dar luz, es el estado inconsciente. Una vela en la cual hay un telón y tú lo necesitas abrir para poder ver la luz. Ahí está la vela encendida, pero no logras ver la luz porque hay un telón que lo cubre. Y una tercera vela que representa lo que es el estado de la conciencia, la vela ya prendida que ilumina sin telón. Entonces, la vela con el telón, la subconsciencia, fíjense, detrás de y debajo de,
y la conciencia ya la vela iluminando plenamente. Entonces tenemos allí esas analogías para que se entienda que es un proceso progresivo, ¿no? Es un proceso gradual, escalonable. El primer estado de conciencia es la inconsciencia. En la inconsciencia no hay conciencia, por eso se llama inconsciencia, sin conciencia. El prefijo in es sin. Ahora, cuando hablamos de que no hay conciencia, estamos hablando de un ser humano que vive una automatización. Es este gran número de seres humanos que se despiertan temprano, se asean, preparan la comida, van, desayunan, llegan al trabajo, al mediodía almuerzan, salen del trabajo al final de la tarde, hacen alguna actividad, llegan a su casa cansados, cenan, ven alguna serie, se relajan. Al día siguiente vuelven a la misma metodología, al día siguiente vuelven a la misma metodología, así llega el sábado, luego el sábado al final del día, pues buscan cualquier tipo de distracción social, el domingo lo agarran para descansar y así pasan la siguiente semana, cuando ven así pasan los meses, cuando ven llegan las vacaciones, con el dinero que tienen pues disfrutan en algunos lugares, así pasan 1, 2, 3, 5, 10, 20 años, cuando se dan cuenta ya han pasado media vida y pues se vive una vida totalmente automática, ¿no? Básicamente es como zombie, o sea, respiran porque el proceso respiratorio es automático, porque si se requiriera voluntad, pues a lo mejor hasta asfixiados, se murieran este tipo de personas. Son un tipo de personas que en realidad podemos llamar personas sin ser. ¿Por qué sin ser? Porque hacen las cosas solo por hacerlas, viven por vivir, trabajan porque hay que trabajar, estudian porque hay que estudiar, porque así el sistema lo dice, así hay que obedecer, así hay que hacer las cosas y no hay ningún tipo de conciencia en sus acciones, solamente como ese contenido del público, ¿no? De relleno, ese ser humano que rellena la humanidad y sencillamente el extra de la película, ¿no? No el protagonista, solo el extra, el que está allí para rellenar. Estas palabras suenan cruel, suenan despiadadas y suenan horrible, pero hoy por hoy, y es doloroso decirlo, pero más de la mitad de la población humana vive en este papel, ¿no? No hay ningún tipo de conciencia en sus acciones, solamente viven horas pegados en las redes sociales, en los teléfonos, en las pantallas, sin un sentido real de existencia, sin una trascendencia, sin un propósito, sin un objetivo, con un vacío existencial total que ni siquiera se atreven a preguntarse a sí mismo. Y cuando tú ves a estas personas es como si estuviesen muertas en vida. No saben para qué vinieron, no saben qué tienen que hacer, no saben quiénes son, no saben qué quieren en la vida, no saben hacia dónde van, no saben de dónde vienen, no conocen realmente la profunda y real trascendencia que tiene la vida. Y es allí por eso que este tipo de personas viven unas recurrencias constantes. Siempre tienen los mismos problemas personales con las mismas parejas, cambian de pareja, tienen los mismos problemas, caras diferentes pero los mismos problemas, los trabajos, cambian de trabajo pero los mismos problemas, cambian de país pero los mismos problemas, buscan cambiar siempre su entorno, pero como no hay conciencia y no están trabajando dentro de ellos, les recurren los mismos problemas. Siguen arrastrando los problemas transgeneracionales, los problemas de sus papás, de sus abuelos y un sinfín de dificultades en su vida que no logran solventar nunca. Y por consiguiente la vida se les convierte en algo totalmente materialista, en algo totalmente insípido, lleno de infelicidad, de vacío. Pero hay otro siguiente estado, uno en el que no está tan en el fondo, uno en el que hay luz, solo que hay un telón cubriéndolo, y es el estado de la subconsciencia. Cuando una persona está en un estado subconsciente, está dormido. Y no me refiero al dormido en el que está en su cama durmiendo. Me refiero al dormido en el que su conciencia no está despierta. No hay una conciencia en donde sabe realmente lo que está haciendo. Por consiguiente, vive bajo el velo del ego. Una persona subconsciente cree saber lo que hace. Vive una vida basada en una realidad que esa misma persona ha creado. Familia, trabajo, entornos, sociedades, el falso ser, ¿no? El ego. De eso profundizaremos más adelante en las siguientes clases. Cuando una persona vive en un estado subconsciente, vives en el tiempo. Si de repente tú te preguntas, oye, ¿cuánto dura este video?
me faltará mucho, le faltará poco. Estás viviendo en el futuro, no estás viviendo en el instante. Si estás pendiente en lo que sucedió ayer, anteayer y eventos que han sucedido en tu vida, estás en el pasado. El tiempo es de la subconsciencia. Cuando no vivimos el instante y cuando vivimos en el futuro o en el pasado, preocupados y ansiosos por el tiempo, allí estamos en un estado totalmente subconsciente. Las costumbres. ¿Qué cantidad de costumbres no tenemos y ni siquiera sabemos por qué? ¿Por qué en nuestro país se come lo que se come? ¿Por qué desayunamos lo que desayunamos? ¿Por qué comemos lo que comemos? Por costumbre. ¿Por qué nos damos la mano? ¿Por qué los japoneses hacen reverencia? ¿Por qué? O sea, cuando nacemos en un hogar, nos crían con determinadas costumbres, terminamos adquiriéndolas sin ni siquiera preguntarnos por qué. Y somos fanáticos a tal deporte porque papá así nos los dio, fanáticos a tales artistas porque así mamá y papá nos los enseñaron y porque socialmente pues es una costumbre, ¿no? Eso tiene que ver inevitablemente con el tema cultural y las religiones son parte de esto. Y ojo, es importante saber que en la educación intrapersonal no hay distinción alguna de religión. Amamos, respetamos, valoramos muchísimo todas las religiones porque sabemos que ellas están cumpliendo una función importante en cada geografía del mundo, ¿no? Sin embargo, es importante que te preguntes, tú que estás viendo este video, si tú eres católico o hijos de católicos, si tú eres cristiano en otra variante, en otra tendencia, o eres hijo de cristianos, si eres ateo o hijos de ateos, si eres yogi o hijo de yogis, si eres budista o hijo de budistas, si eres del Islam o eres hijo de islamistas, etcétera. Toda la cantidad de creencias que tienes, ¿de dónde vienen? Y si te has preguntado en algún momento si en realidad son tuyas o sencillamente las adquiriste. De la misma forma muchos hábitos. ¿Qué cantidad de cosas hoy por hoy no se hacen en el cuerpo, ¿no? Cantidad de mujeres y hombres también, inclusive, que se convirtieron en hábitos, por lo menos el tema del uso de la crema dental con flúor. ¿Por qué? Revisen e investiguen un poco las consecuencias que generan el flúor en diferentes glándulas endocrinas en el organismo, el por qué el uso de ciertos alimentos, el por qué el uso de ciertos petroquímicos para el tema de la higiene personal. Y si te pones a investigar y a revisar por qué gran cantidad de hábitos existen, te darás cuenta de que muchos de esos hábitos en realidad fueron impuestos basados en una cultura, en una creencia, en ideología, a nivel milenario, y que en realidad van más diseñados a apoyar sistemas financieros, sistemas sociales, más que en realidad un beneficio real hacia la integridad física y espiritual de los seres humanos, ¿no? Una de las cosas que también es totalmente subconsciente es la subjetividad. Recuerdo con claridad, y ese fue el primer día que comprendí lo que era la subjetividad, un experimento que hizo una profesora de sexto grado. No fue un experimento, fue un examen en realidad. Ella coloca una caja y la pega en la pizarra y todos sentados en nuestro salón, ella nos dice, el examen es dibujar la caja. Y ella me dice, y todos los exámenes tienen que ser totalmente diferentes. Si encuentro algún examen igual, esas dos personas están aplazadas. Todos empezamos a dibujar el cubo, el cuadrado, porque era en 3D, ella fue un cubo que colocó allí. Y qué increíble, es impresionante, ninguna prueba era idéntica, todas eran totalmente diferentes, porque el ángulo y la perspectiva de todos los estudiantes es único. Es allí cuando comprendí lo que es la subjetividad. Si realmente uno ve las cosas tal cual como realmente son, o uno las empieza a ver es de acuerdo a la perspectiva que tenemos, ¿no? De nuestro sentido, de nuestros conocimientos, de nuestra experiencia. Y para esto, hazte una pregunta sencilla. Una pregunta súper sencilla. Y esa la hago en todos mis cursos, cuando hablamos del tema de la subjetividad. Un hombre y una mujer caminando por la calle agarrados de la mano, ¿qué hay allí?
Tú puedes decir, son una pareja, son novios, ahí hay amor, un padre con su hija, una madre con su hijo, de amantes, amigos. Y la realidad es que tú vas a responder es porque tú, en esa circunstancia, tú serías un amigo, un amante, una pareja, un novio, un esposo, un padre, una madre. Tú estarías en esa situación. Pero la gran realidad y la objetividad, visto totalmente objetivo, es que allá hay un hombre y una mujer agarrados de la mano caminando por la calle. Allí no hay más ni menos. Complejo, ¿no? La subjetividad y la objetividad. Y es allí donde entramos a lo que es la conciencia. Ya cuando descorremos el velo, ingresamos a esa luz. La luz obviamente nos permite ver, y quien logra ver hacia adentro y hacia afuera obviamente tiene conciencia, ¿no? Cuando tenemos conciencia, estamos despiertos. Siempre estamos totalmente alerta percepción de todo cuanto ocurre. Estamos en el aquí, en el ahora, en el instante. Allí ya el tiempo deja de ser un problema y sencillamente accionamos, actuamos, vivimos en el aquí, en el ahora. Inevitablemente una persona consciente es una persona virtuosa, ha adquirido sus virtudes, ¿no? Ya no estamos hablando de una persona que tenga la problemática del ego, sino que ya ha encarnado virtudes dentro de sí. Una persona en un estado de conciencia, una persona consciente, estamos hablando de una persona que vive en armonía, que sabe que todo cuanto tiene y todo cuanto va sucediendo es circunstancial y es producto de un proceso que tiene que vivir. Así no se mortifica por si tiene, si no tiene, si va, si no va, si hace, si no hace. Sabe que todo es un proceso, sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer, vivir lo que tiene que vivir, tener lo que tiene que tener, y eso de manera inevitable, por ese estado de armonía, empieza a sentir paz. Y la paz es algo muy raro hoy por hoy en los seres humanos, internamente. Es muy raro encontrar a un ser humano que sienta paz. Porque la paz es un estado que, indistintamente de cuánto dinero tengas, indistintamente de cuánta comida comas, indistintamente de cómo vistas, de dónde viajes, de las personas que estén a tu alrededor, siempre la vas a tener. Y vaya que cuántas personas pueden decir que sienten paz. Si de repente lo deja una pareja, pierden un familiar, una mascota, sí, pasan sus problemas y sus tránsitos emocionales, pero los seres humanos por lo común nos cuesta mucho comprender la paz y dejamos que las emociones nos abrumen, no sabemos en realidad trabajar nuestro campo emocional y la paz se nos roba y se nos quita y la perdemos, mejor dijéramos, con demasiada facilidad. Pero una persona que está consciente, una persona que no pierde su paz. Es interesante, ¿no? Otra de las características de una persona consciente es el equilibrio. Es una persona que ha comprendido que los polos en realidad se juntan y es lo mismo. Fíjense, una persona en total oscuridad no va a ver absolutamente nada, y una persona con un montón de focos luminosos pues tampoco va a ver absolutamente nada. Los polos se oponen y es allí donde el equilibrio reina en la conciencia, porque tú sabes que todo es proporcional a determinado momento. Hay que decir tal cosa en tal momento, hay que hacer tal cosa en tal momento, hay que comprar lo suficiente, hay que hacer esto, se requiere esto es necesario para esto. O sea, mantienen un equilibrio perfecto en su vida en cuanto a las relaciones, en cuanto al consumo, en cuanto a las exigencias diarias, en cuanto a su imagen. Mantiene todo en perfecto equilibrio. Sabe cómo no dar más, ni sabe cómo no recibir menos. Mantiene en perfecto equilibrio, como ese infinito, ¿no? Que da y recibe, da y recibe, da y recibe en perfectas proporciones. Y finalmente, una de las características de una persona consciente es la objetividad. La objetividad es cuando la persona, y lo mencionamos anteriormente, logra ver realmente las cosas tal cual como son, sin quitarle ni ponerle nada. Logra ver objetivamente la realidad tal cual y como es. Ah, mira, esto es así, esto es así. No lanza supuestos, no lanza perspectiva, no lanza ángulo, no, mire, objetivamente aquí está, esto es así. Y más que basado por las percepciones físicas, basado por una lógica del ser, una lógica dialéctica, una lógica en la que tu conciencia reina y no, mira, esto es así.
Y tú sabes que esa es la gran realidad dentro de ti y adentro y afuera. Y ya una persona cuando logra ese estado de objetividad, ese estado de conciencia, ustedes los van a reconocer muy fácilmente porque es una persona que deja de luchar por la razón, deja de pelear por la razón, deja de debatir por la razón y sencillamente si alguien quiere la razón pues se la da. Una persona que ya ha comprendido las grandes realidades de la vida y de la muerte inclusive y ya ha comprendido muchos de estos procesos, deja de estar luchando por la razón, deja de pelear por la razón con la gente porque sabe que al final la razón es un proceso totalmente intelectual y subjetivo que la gente se lo quiere acuñar y apremiar con eso, producto muchas veces, casi siempre del ego. Ustedes reconocerán muy fácilmente una persona bastante objetiva y consciente, es porque no lucha por la razón, puede dar la razón con mucha facilidad y son personas por lo común bastante transparentes, bastante humildes y sencillas de corazón y de expresión también. Ahora, cuando una persona ya logra el estado conscientivo, es ahí donde vienen los niveles de conciencia. Una cosa son los estados de conciencia y otra cosa son los niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya pasa de un estado inconsciente a subconsciente y logra una conciencia, es allí el camino a escoger. Cuando un ser tiene la conciencia de sí mismo, de su entorno, eso es los niveles del ser. Cuando un ser ya dice, bueno, ya soy consciente, ok, ya tengo conciencia, pero ahora, ¿qué voy a hacer yo con esta conciencia? O lo llevo a la supraconciencia o lo llevo a la infraconciencia. Antes de ahondar en este punto, por lo menos observemos la imagen correspondiente a la lámina. Podemos ver de un lado un aspecto que tiene que ver con lo que es la energía lumínica, ¿no? lo ascendente. Y del otro lado lo que tiene que ver con la energía oscura, lo descendente. Ambos tienen en sus manos algo bastante interesante, una llave. La llave, una de las principales cosas que hace pues es abrir, ¿no? Obviamente las llaves abren. Y eso en realidad es la supraconciencia y la infraconciencia. Tú al tener la conciencia tienes la llave para poder abrir esos niveles. Si llevarte tu conciencia hacia lo supra o hacia lo infra. Y es importante que se comprenda que cuando hablamos de lo supra o de lo infra, no estamos hablando del bien o del mal. No estamos hablando, por ejemplo, ahí se hace la analogía interesante de lo de que es el angelito y el diablito, ¿no? Pero no caigamos en esta diatriba de que qué es bueno o qué es malo, porque al final el bien y el mal como tal no existen, porque el ángel está convencido de que lo que él hace es bueno y lo que el diablito hace es malo. El diablito está convencido que lo que él hace es bueno y lo que el ángel hace es malo. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Cuando empezamos a ver la vida bajo los niveles de conciencia, nos damos cuenta de que al final, de manera inevitable, cada ser humano cuando adquiere la conciencia decide hacia dónde llevarla. Por ejemplo, una persona que decida llevar su conciencia hacia lo supra, hacia lo ascendente, hacia lo que es la energía lumínica, de manera inevitable empieza a desarrollar ciertos dones. Y es lo que se conoce hoy por hoy como lo bueno, lo benévolo, ¿no? El bien. Una persona, cuando decide su conciencia llevarlo a la infraconciencia, toma la energía oscura, descendente, y en muchos lugares por no manejar este tipo de energía de manera propicia, caen en la gran mayoría de los casos en lo que se conocen como estados de locura, ¿no? Y de demencia. Y es lo que la gente llama lo malo. Ahora, quiero que por favor me entiendan cuando les digo que es que el bien y el mal no existen. Bajo la conciencia solamente existen estados de conciencia, niveles de conciencia. Y la conciencia es lo más importante de todos los eventos. Si nosotros empezamos a ver la vida como que esto es algo bueno o esto es algo malo, vamos a caer en las polaridades y viviremos siempre chocando y contrariados contra las cosas, contra los jefes, contra los sistemas, contra la familia, porque esto es algo bueno, porque esto es algo malo. Y al final el bien y el mal se han convertido, no es más que en sencillamente creencias. A lo largo de la historia de la humanidad han existido miles de guerras en las que las personas están convencidas de que están haciendo algo bueno, ¿vale?
y qué cantidad de cosas hoy por hoy no existen en los sistemas a nivel tecnológico. Y bueno, con la llegada de todos estos avances tecnológicos que cada vez son más abrumadores y avanzan a galope, ¿no? Muchas personas convencidas que es algo positivo, que es algo muy bueno, pero qué tan positivo, qué tan bueno es. O sea, de verdad están beneficiando, de verdad están perjudicando, de verdad ayudan, de verdad no ayudan. La intencionalidad con la que se están haciendo todas estas cosas, en qué estado conscientivo están llegando los seres humanos al utilizar teléfonos, tecnologías, inteligencias artificiales, androides, robots, todo lo que representan los cyberhumanos, ¿no? Miren, al final la vida no está basada en que si tú crees que esto sea bueno o tú crees que esto sea malo. La vida está basada en realidad que una vez tú eres consciente hacia dónde tú vas a dirigir esa conciencia, porque no hay nada más poderoso en la humanidad que un ser humano consciente. Cuando un ser humano es consciente, estamos hablando que trasciende, ¿saben? Y que se convierte en alguien increíblemente poderoso, porque una persona con conciencia es una persona inmanipulable, una persona que puede lograr todo cuanto quiera en la vida. Y todo ser humano tiene que decidir hacia dónde va a llevar su conciencia. ¿Qué vas a hacer tú una vez que logres ese estado conscientivo tan poderoso? Porque las prácticas que vamos a hacer a continuación son prácticas para activar la conciencia, y una vez que tu conciencia empieza a despertar, empieza a activarse y tú seas un ser humano consciente, cada vez más consciente, tú tienes que decidir hacia dónde vas a llevar esa conciencia. Y en la educación intrapersonal nos eximimos de la responsabilidad de lo que tú hagas con esa conciencia. Un gran poder requiere una gran responsabilidad, y un ser humano consciente es un ser humano increíblemente poderoso. Y una vez que tú logres avanzar a lo largo de este curso, te darás cuenta de que cada vez eres más consciente, más despierto, eres una persona cada vez más lúcida, eres una persona que ya prácticamente no podrá manipular, ni engañar, ni dirigir, ni llevar a donde quieran. No, estarás dirigido por tu propia conciencia, de la mano directa de tu propio ser, de tu propio Dios interno. Y es la gran decisión que tienes que tomar una vez que estás iniciando este curso. ¿Hacia dónde yo voy a llevar mi conciencia? Porque han existido grandes líderes a la historia de la humanidad que han hecho cantidad de cosas, y muchos de ellos acabando con grandes civilizaciones y acabando con grandes masas de gente, convencidos totalmente de que lo están haciendo en pro a un avance y totalmente conscientes de lo que están haciendo. Así que tú que estás viendo este video, a medida que vayas adquiriendo conciencia con las prácticas que te vamos a enseñar, pregúntate, ¿hacia dónde yo dirijo mi conciencia? Porque cada decisión cuenta, ¿vale? Vamos ahora con las prácticas para la activación de la conciencia. Vamos con la primera práctica de esta clase. La primera práctica que tienes como tarea, antes de que veas la siguiente clase, que siempre es recomendable dejar por lo menos una semana para ver la segunda clase. La primera práctica es la de la autoobservación. Yo me observo a mí mismo. Si ves la lámina, verás que hay una personita iluminando conciencia, ¿ves? La luz, a sí mismo, mirando hacia adentro. Constantemente, mientras más realicemos la práctica, mejor. ¿Y en qué consiste la práctica? Yo me voy a preguntar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy pensando? Pero no hacerlo de manera automática. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, estoy haciendo esto. ¿Qué estoy sintiendo? Siento esto. ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? No automatices la práctica. Profundízala. Y tampoco la lleves a un extremo en el que tengas tú que parar 5 minutos de tu trabajo para irte al baño y profundizar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? No. Estas prácticas son de la vida misma. Allí, mientras estás en la cola, en el supermercado, mientras estás cocinando, mientras estás en el trabajo, mientras te estás bañando, mientras estás con tu pareja, mientras te estás cepillando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo esto. ¿Qué estoy sintiendo cuando hago esto? Siento esto otro. ¿Qué estoy pensando? Bueno, estoy pensando que esto debería ser así. Un ejemplo sencillo, en tu trabajo. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ok, estoy trabajando en la laptop. Ok, estoy
¿Qué estoy sintiendo? Oye, estoy ladillado, cansado, obstinado, abrumado, aburrido, ya no me gusta este trabajo. ¿Y qué estoy pensando? Que me quiero ir, no quiero estar aquí, odio a mis jefes, odio mi entorno laboral. Entonces ahí, a través de la práctica de la autoobservación, pues te darás cuenta de que estás en un trabajo que en realidad no te gusta, no te hace feliz y que te estás obligando a estar en un lugar que no quieres estar. Fíjate, si no haces la práctica de la autoobservación, inclusive ni siquiera pudieras llegar a la conclusión de que tienes un trabajo que en realidad no te gusta, que en realidad no te está haciendo feliz, que en realidad no te está ayudando a generar ese bienestar y esa plenitud propia de tu ser. Ahora, esta práctica, ¿cuándo hacerla? En cualquier momento. Mientras más veces lo hagas, mejor. Hay una técnica bien chévere en la que usted pueda amarrarse un hilo y cada que usted vea el hilo en su muñeca, usted se pregunte, la práctica, ¿qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo y qué estoy pensando? Entonces usted se empieza a generar ese hábito de la autoobservación, porque lamentablemente nos han enseñado a observar mucho el entorno y a conocer el mundo tal cual como lo vemos, ¿no? Como lo percibimos, pero no nos han enseñado a autoobservarnos, a autodescubrirnos y qué es lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Ok, la segunda práctica para la activación de la conciencia es la práctica de vivir el instante. Para vivir el instante hay que hacer todo con el corazón. ¿Cómo es esto de hacer todo con el corazón? Cuando hablamos de hacer todo con el corazón, no nos referimos a hacer todo de manera romántica, de manera pasionaria. No. Cuando hablamos de hacer todo con el corazón, es que usted va a concentrar su atención en su corazón y desde allí usted va a empezar a accionar, a hablar, a sentir, a pensar, siempre ubicándose en su corazón. Ubíquese en su corazón, siempre, ubíquese en su corazón, coma con el corazón, camine con el corazón, respire con el corazón, sienta con el corazón. ¿Esto por qué? Nosotros manejamos un campo electromagnético, el corazón es magnético y el cerebro es eléctrico, manejamos un toroide que es el campo electromagnético. Ese toroide por lo común siempre mide alrededor de 1 metro circular alrededor nuestro. Cuando una persona empieza a vivir el instante y se ubica siempre en el corazón y vive en el aquí y en el ahora, el toroide se expande y la persona puede energética y conscientivamente tener un mayor alcance. Eso le permite tener una percepción objetiva y real de todo cuanto está sucediendo a su alrededor. Una de las características que te va a decir que la práctica la estás haciendo correctamente es porque se van a empezar a sentir ciertos pinchazos. Es como una pullita que se va a sentir en el corazón. No es un preinfarto y no es un problema cardíaco, sino que cuando usted empieza a realizar esta práctica, el corazón, que tiene neuronas, para que sepas, el corazón tiene neuronas, pueden investigarlo, como está activando nuevas funciones, que es la de vivir el instante, si el torrente sanguíneo va a activar ciertas neuronas y ciertas partes del corazón que estaban allí sin uso, entonces el corazón va a sentir usted ese pinchazo cuando el torrente sanguíneo active ciertas partes del corazón que no estaban activas. Esta es una práctica muy poderosa, es una práctica antiquísima, es una práctica milenaria en realidad, en la que grandes maestros y grandes seres en la historia de la humanidad aprendieron a vivir el instante, a hacer las cosas que tienen que hacer en el momento que las tienen que hacer, porque las tienen que hacer cuando las tienen que hacer, viviendo siempre en el corazón, haciendo todo con el corazón. A mí esta práctica me ha ayudado muchísimo como conferencista, como instructor, como capacitador, como asesor, porque antiguamente, antes de conocer esta práctica, era una persona muy intelectual, era muy de mente, de intelecto, y me costaba mucho conectar con los seres humanos. Cuando empecé a hacer esta práctica con el corazón, fue para mí más sencillo poder conectar con las demás personas porque me ubicaba aquí, sentía las cosas aquí. Y eso me ha permitido y me sigue permitiendo tener una perspectiva más objetiva y real de todo cuanto está sucediendo alrededor, de lo que sienten mis compañeros, las personas, los estudiantes, amigos, y qué es lo que está sucediendo dentro de cada una de las personas, ¿vale? Es una práctica maravillosa, es una práctica que requiere cierta disciplina, así que tienes que ser constante, hazla cada que puedas, hazla cada que te acuerdes, hazla constantemente, que te va a dar los resultados. Vas a empezar a dejar de ubicarte en el tiempo y vas a empezar a vivir en el instante. Y finalmente la tercera práctica maravillosa
es una meditación que es la meditación del haga todo. Les voy a dejar por la descripción el link de la meditación del haga todo para que puedan disfrutar de esta práctica maravillosa. Es una práctica increíblemente poderosa que los va a ayudar a llegar a ese estado consentido. Esta meditación es realizada y es autoría de Ariadna Valiente. Ella es mi pareja, ella es co-creadora y cofundadora de la educación intrapersonal. Juntos somos los creadores de la educación intrapersonal, y con esta meditación te ayudará muchísimo a llegar a ese estado conscientivo. Es importante que la realices, ya que el objetivo de esta tercera práctica es que logres vivir y sentir lo que es estar consciente. Sería maravilloso que la escucharas antes de dormir, al despertar, cuando sientas ansiedad, estrés. Esa práctica te va a ayudar muchísimo, esa meditación es extraordinaria. Aparte de que las meditaciones de Ari son maravillosas y te van a ayudar muchísimo a conectar. Por aquí te dejo el link para que puedas disfrutar de esa meditación. Y aprovecho para invitarte a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. En la descripción coloco todos los enlaces y puedas darle a la campanita para las notificaciones, puedas suscribirte, apoyarnos para distribuir la educación intrapersonal en el mundo, y puedas inclusive realizar algunas preguntas acá en el video que con mucho gusto estaremos respondiendo. Y ya para finalizar, quiero dejarte esta frase maravillosa de Howard Gardner, en el cual nos dice que lo importante de la educación es educar, es capacitar mejor nuestras mentes, ¿no? Es trabajar lo que es la parte mental. Es el objetivo principal de la educación, y más de la educación intrapersonal, ¿no? Les mando un gran abrazo, que tengan un feliz y maravilloso día. Nos vemos en la clase número 2, los arquetipos de la personalidad, la cual es recomendable esperar 5 días, máximo 7 días para poder ver la segunda clase. Así que nos vemos en 5 o 7 días. Un gran abrazo.